Igualmente, mucho gusto, Miguel Ángel, y un agrado estar aquí con ustedes en UFROmedio. Bueno, la verdad es que ayer se habló de que se está haciendo historia. Era un momento histórico porque ya entramos a ir cerrando todo este círculo de idea de tener una nueva constitución con las primeras normas que comienzan a aprobarse. ¿Cuál es la mirada desde el mundo judicial, desde el mundo de la justicia, lo que ayer ocurrió? Hay opiniones encontradas y bastaba con ver las primeras intervenciones, las primeras media hora de intervenciones, y uno se da cuenta que aquí no hay una mirada absoluta respecto a estas reformas. Bueno, por supuesto, y esto tiene su fundamento en algo muy evidente, que nunca va a poder existir un consenso tan amplio, tan de unanimidad, en materias que son evidentemente opinables, y esta es una de ellas. La convención, para que la gente sepa, y esto yo creo que también es una obligación de todos nosotros y de los medios de comunicación, informar, está trabajando fundamentalmente en 10 comisiones, y hay algunas de ellas que tienen subcomisiones. En el caso particular de lo que ayer, digamos, generó la noticia, es la comisión número 6, que se orienta específicamente a los sistemas de justicia, y es lo que ellos propusieron como primera oferta, ¿no es cierto?, normativa de lo que va a ser esta constitución o el texto constitucional que se pretende, ¿no es cierto?, aprobar. Y esto, Miguel Ángel, es bien interesante porque es la primera comisión que termina su trabajo, digámoslo, en esta parte. ¿Ah? Y hace una propuesta que, de acuerdo con el protocolo y la manera como se orientó el trabajo, ¿no es cierto?, la misma convención, tiene que pasar al Pleno. Entonces ya tenemos esto para que se entienda mejor por la gente. Una comisión trabaja en la materia que le fue asignada y luego hace una propuesta que se discute en el Pleno, que es lo que ocurrió el día de ayer. Y esta propuesta está orientada fundamentalmente a los sistemas de justicia, con un articulado, ¿no es cierto?, que no es que en definitiva vaya a ser aprobado, ni menos tampoco en su numeración, sino que el conjunto de normas que ellos, en un informe que evacuaron, ¿no es cierto?, propusieron después de un número importante de audiencias que tuvieron precisamente para poder afinar esta temática. Y lo más relevante es que la comisión aprueba por mayoría, ¿no es cierto?, de los 2/3, que no habría una denominación de poder judicial, que es lo que habitualmente hemos conocido desde los albores de nuestra república, sino que estaríamos en presencia de un sistema, o más bien de sistemas de justicia, ¿ah? Un sistema global que incluiría a varios, ¿no es cierto?, sistemas de justicia, y por lo tanto, obviamente que estaría entregado, por un lado, a los tribunales de justicia, más o menos lo que hoy día, ¿no es cierto?, conocemos, lo más habitual, y a los demás órganos o autoridades indígenas, reconociendo la posibilidad, en esta multiculturalidad, ¿no es cierto?, general que se ha planteado, la posibilidad de que también existan sistemas de justicia en las diferentes etnias. Y por lo tanto, este sistema nacional de justicia, para simplificar la explicación, actuaría como en coexistencia el sistema, digámoslo, para el chileno común, corriente, todos nosotros, y también sistemas particulares para los miembros, ¿no es cierto?, de las diferentes etnias. Esto, en términos prácticos, podría significar, habiendo 10 pueblos originarios reconocidos formalmente, Miguel Ángel, la existencia de sistemas en cada uno de ellos. Claro. Y esto es lo que en definitiva acarrea la mayor disputa y la discusión, digamos, más ardua, precisamente porque esto de alguna manera afectaría el derecho de igualdad de trato que obviamente, ¿no es cierto?, toda constitución debería reconocer y garantizar. Claro, y ahí quería yo apuntar de que en esta multiplicidad de sistemas de justicia, ¿se entiende como el pluralismo jurídico?
Exactamente, ha sido, digamos, desarrollado esta denominación bajo este rótulo, este título, ¿no es cierto?, que permitiría precisamente reconocer no solamente la legislación y la justicia desde el punto de vista general para todo chileno o chilena, sino que también para aquellos que se autodenominan y reconocen, ¿no es cierto?, como integrantes de etnias reconocidas por el Estado. Y por lo tanto, ingresan estos pueblos originarios sobre la base, ¿no es cierto?, de su propia reglamentación o normativa, y obviamente el sistema de justicia que deberían darse al efecto y que el Estado tendría que reconocer a través de legislación especial, o sea, leyes especiales que dispusieran este reconocimiento para darle efectiva aplicación a un sistema de justicia paralelo, coexistente con el tradicional que podríamos nosotros denominar. En lo personal, ¿cómo visualiza usted este tema? Porque ayer veía a nivel nacional algunos representantes de la academia quienes decían de que hoy día algo de eso, incluso por ejemplo en la isla de Pascua, hay, porque se van acomodando un poco a la cultura, a la forma de entenderse el bien y el mal, por así decirlo en resumen, entre los isleños, y por lo tanto no suena tan alejado de una realidad poder contar con estos temas en justicia mirados desde el mundo indígena. Sí, no, es correcto. La verdad es que hay una ley que se denomina la ley de Rapa Nui, la ley de Isla de Pascua, que entre otras cosas reconoce la posibilidad de aplicar penas atenuadas a miembros, ¿no es cierto?, de la etnia Rapa Nui en el caso de delitos que puedan cometer, ¿no es cierto?, al interior de la isla, y además mecanismos alternativos de cumplimiento de las penas. Sin embargo, hay que decir que ya el Tribunal Constitucional y la misma Corte Suprema, a petición precisamente de interesados en un caso particular, en un delito de violación, ¿no es cierto?, de un Rapa Nui en relación a una víctima también de la misma isla, se declaró que esta normativa afecta sensiblemente el derecho de igualdad y de trato, y por lo tanto no se le dio aplicación, y por lo tanto ya existen pronunciamientos judiciales relacionados con que esta legislación especial que le da un trato mejorado, ¿no es cierto?, a imputados de delito en la isla, no tendría ya aplicación desde el punto de vista de nuestra justicia, de la actual justicia, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país. Lo cual de alguna manera es un aviso, es un llamado, es una alerta, ¿no es cierto?, de los órganos que hoy día tenemos, que son el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema, que así lo han manifestado. El tema de fondo, Miguel Ángel, es que esta comisión y ahora el Pleno, ¿no es cierto?, por mayoría, ha resuelto que existirían estos sistemas de justicia, y por lo tanto, si en definitiva el jueves, cuando se va a votar en particular cada artículo, que es lo que en definitiva, ¿no es cierto?, le va a dar el texto final a lo que debería incluirse, ahí entonces estaríamos en condiciones de decir y de opinar ya fundadamente acerca de cómo va a ser la redacción de la norma, que es, yo creo, que el punto clave. Porque hay otras cuestiones que también están aprobadas desde ayer, ¿no es cierto?, en general, como por ejemplo que en materia de justicia tiene que reinar los principios de publicidad, de probidad, de transparencia, de paridad, de perspectiva de género, que en definitiva creo que eso no acarrea mayor dificultad, y estamos precisamente en un mundo que así debe, ¿no es cierto?, respetar todos estos principios. O por ejemplo, la posibilidad de que se mejoren, aumenten e intensifiquen los mecanismos de solución alternativa, ¿no es cierto?, que tenemos, distintas a un juicio, que parecieran, ¿no es cierto?, ser más pacificadores que los juicios propiamente tal. Hoy día lo tenemos, pero tal vez su desarrollo no ha sido el esperado. Entonces estas materias no son candentes, por decirlo de alguna manera, sino que en general traen mucha unanimidad, mucha opinión de conformidad. Pero el hecho de tener sistemas de justicia paralelo para los distintos miembros, ¿no es cierto?, de que vivimos, ¿no es cierto?, en nuestro país llamado hasta ahora Chile, ¿no es cierto?, la República, es complejo desde esa perspectiva.
Y la otra temática que también va a ser compleja sin ninguna duda, porque ya hay opiniones sobre esto, y específicamente la propia Corte Suprema, el que se le cambien las condiciones de autonomía que tiene precisamente lo que hoy día tenemos como Poder Judicial. La autonomía, Miguel Ángel, es un factor, es un en principio relevante precisamente para poder administrar justicia independientemente de quiénes son los que están llamando a la puerta de la justicia. Y por eso que la autonomía genera esta suerte de igualdad, digamos, independiente, como digo, de quién sean los que concurren a los respectivos tribunales. De esta forma, si se lesiona esta garantía de autonomía, claramente las posibilidades, ¿no es cierto?, de aprobación por parte de quienes están en el sistema de justicia se va a entrampar y va a tener voces discordantes muy fuertes, porque es uno de los pilares fundamentales en toda república democrática. Sí, la verdad es que el tema de la justicia entregada al mundo indígena de acuerdo a su etnia llama mucho la atención. A que me preguntan, ¿qué va a pasar si hay en un delito una situación en la cual la víctima sea chilena y el victimario sea indígena, o al revés? ¿Cuál va a ser la ley que se va a aplicar? ¿La chilena o de la etnia que corresponde la persona que ha sufrido el daño? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque efectivamente es de sentido común. Y fíjese, Miguel Ángel, que esto no es muy extraño. En los albores de nuestro mundo, en lo que fue la Roma antigua, donde está la génesis del derecho occidental, había un derecho que solo se aplicaba a los ciudadanos que vivían en Roma. Y los que no eran romanos, los extranjeros, tenían que solucionar sus conflictos con su propia legislación. Los griegos, los galeses, etc. Sin embargo, después se vio la necesidad de tener un sistema que pudiera solucionar los conflictos jurídicos, ¿no es cierto?, tanto de unos como de otros, o sea, la mixtura. Y la pregunta va orientada a eso, ¿cómo vamos a retroceder 2000 años para los efectos de crear un sistema, ¿no es cierto?, que sea plurinacional, que tenga distintas miradas desde el punto de vista de la justicia, pero cuando existen conflictos entre personas que tendrían un sistema de justicia diverso, menuda dificultad se va a generar. ¿Cuál es la legislación judicial? ¿Cuáles son los procedimientos procesales? ¿Cuáles son los reconocimientos de normativas, ¿no es cierto?, particulares que tendrían uno y otro? La verdad es que ese es un tema de fondo y por eso que la pregunta es muy interesante, es muy buena, que yo creo que va más allá de lo que hoy día podríamos comentar, digamos, como norma probatoria. O sea, es mucho más intensa precisamente porque las dificultades de rencillas, de conflictos, de adversariales que podemos tener, ¿no es cierto?, las personas, los humanos. Ahí, Francisco Luetich, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y ex fiscal regional de la Araucanía, está en línea con nosotros. A ver si ya retomamos la conexión. Ahora sí. Ahí sí. Ahí lo estamos viendo. Se nos había quedado pegado. Ah, perfecto. No, comentaba Miguel Ángel que esta mixtura de sistemas evidentemente genera, entre otros, el problema que, digamos, tiene la pregunta, que trae aparejada la pregunta, porque la historia nos indica que no pueden subsistir en un territorio mecanismos alternativos distintos, sobre todo cuando los conflictos vinculan a personas que tendrían un sistema de justicia diverso. Y eso habla de que la dificultad va a ser mucho mayor, mucho más profunda, precisamente si se llegara a aprobar, ¿no es cierto?, un sistema como el que se está proponiendo para solucionar los conflictos mixtos, los que intervienen, por decir de alguna manera, ¿no es cierto?, chilenos, chilenas no, tradicionales versus, ¿no es cierto?, el sistema que ampararía a alguna de las etnias o a todas, en este caso, ¿no es cierto?, que están ya reconocidas en nuestro país. Este detalle el jueves debería quedar saldado si es que se aprueba en esta condición. Bueno, efectivamente hay una
discusión en particular ahora en relación, ¿no es cierto?, con el artículos específicos a fin de afinar, ¿no es cierto?, su eventual aprobación. Esta discusión en particular es lo que le da fisonomía al artículo en particular, Miguel Ángel. O sea, ya tendríamos artículos concretos que después deberían ser ubicados, ¿no es cierto?, en el texto constitucional junto con los demás que se vayan aprobando de aquí en los siguientes días y semanas. A partir de aquello, y también es bueno que la gente sepa, la misión, la tarea que tiene esta Convención Constitucional es ofrecerle a todo el país, ¿no es cierto?, un texto definitivo con estas materias y otras. Y este es el texto que después va a tener que ser aprobado en su conjunto o no. No se puede aprobar un texto final por parte, no está previsto. Y esto significa entonces que habiendo dificultades, habiendo discusiones todavía abiertas y no zanjadas, evidentemente que nos va a traer aparejado probablemente algunas disputas, ¿no es cierto?, al momento de tener que resolver todos nosotros, porque vamos a ser convocados precisamente para una votación al efecto, si es que estamos conformes con el texto en su conjunto o no lo estamos. No se puede aprobar un texto por parte para que rija por parte, sino que es completo. Y esta es una dificultad, Miguel Ángel, que ya varias voces, ¿no es cierto?, han llamado la atención en esto, porque no podemos arriesgar, ¿no es cierto?, un proceso de esta naturaleza tan innovador, tan importante, tan trascendente para nuestro país, precisamente por discusiones que no queden adecuadamente zanjadas, ¿no es cierto?, durante su tramitación. Perfecto. Agradecer la gentileza de Francisco Luetich, vicedecano en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, acá en Temuco, y ex fiscal regional de la Araucanía. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo. No, al contrario, un agrado. Buenas tardes.